¿Cómo están jóvenes de cuarto? Vamos a continuar con el estudio de estructuras eucarióticas y en este caso tocaría ver a las famosas organelas u organelos. ¿Ya? Muy bien. Estos organelas u organelos se encuentran en las eucariotas porque habíamos dicho que las eucariotas presentaban mayor grado evolutivo, ¿no es cierto? Eran más complejas por dentro, entonces van a tener estas famosas organelas u organoides. Estos organelas los vamos a dividir en tres grupos. Los que no tienen una membrana, que se van a llamar también organoides u organelas no membranosos. Luego aquellos que presentan una membrana llamada monomembranosos o citosomas. Y finalmente los que tienen dos membranas. ¿Cómo es eso? Generalmente, un organela es una asociación de proteínas o alguna otra molécula. Ahí está, digamos, es esto, una asociación proteica. Entonces, si se encuentra libre, así, se le va a llamar organoide o organela no membranoso. Si tiene una membrana de protección, se le va a llamar monomembranoso o citosoma. Y si tuviera dos, se le va a llamar bimembranoso. Básicamente eso. ¿Correcto? Esa sería la diferencia entre la presentación o, en este caso, la forma de los organelas. Muy bien. Vamos a empezar hablando de los organoides. Tú ya sabías que el organoide era una estructura que no presentaba una membrana de cubierta, ¿correcto? Listo. Para facilitar el estudio, los vamos a dividir en los organoides que encontramos en la célula animal y los que encontramos en la célula vegetal, básicamente. Vamos a empezar por el centrosoma. El centrosoma está formado de dos centriolos. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquí tenemos un cilindro y otro cilindro que son perpendiculares que se van a llamar centriolos. ¿Ya? Estos centriolos, si se rodean de materiales enzimáticos, en conjunto se va a llamar centrosoma. ¿Ya? El centrosoma se va a encargar de formar microtúbulos. Estos de acá son microtúbulos, ¿sí? Muchos microtúbulos. Así, pelitos de microtúbulos que en conjunto se le van a llamar áster. O a cada uno de ellos se le va a llamar áster. ¿Por qué? Porque si lo ves de lejos parece un sol, ¿no? Parece el astro rey. Entonces cada uno de ellos sería un áster. Estos ásteres están hechos, o son microtúbulos, entonces están hechos de proteína tubulina. A partir de estos centriolos se puede formar el cilio y el flagelo. El cilio, ¿qué cosa va a hacer? Pequeñas, en este caso vamos a llamarles así, estructuras cortas que parecen pelitos, hechos de ¿qué? Hechos de tubulina. Y el flagelo, en este caso el flagelo eucariota, también está hecho de tubulina. ¿Por qué? Porque ambos nacen a partir de este centriolo o de estos centriolos. Si tú te acuerdas, en la procariota habíamos dicho que el flagelo estaba hecho de flagelina. Y en la procariota no encontrabas cilios, sino pilis, que estaban hechos de pilina. Pero eso es en la procariota. Aquí en la eucariota, tanto cilios y flagelos están hechos de proteína tubulina, porque se forman a partir de los centriolos. Y los centriolos justamente tienen la función de formar microtúbulos. Y los microtúbulos están hechos de tubulina. Ahora, estos ásteres, que son microtúbulos, van a formar al famoso uso acromático. Y si tú has escuchado un poco del uso cromático, es en este caso o aparece en el proceso de división celular, razón por la cual la principal función a nivel, en este caso, intracitoplasmático del centrosoma va a ser la división. ¿Ya? Recuerda, ¿quién se encarga de la división celular animal? Los centrosomas. ¿Con qué proteína están relacionados los centrosomas? Con la tubulina y forman microtúbulos. ¿Quiénes lo forman? Se forman a partir de los centriolos que están dentro del centrosoma. El organoide es el centrosoma. Luego vamos a tener a los famosos ribosomas. Esto ya lo conocías. Tú ya habías hablado de ellos en la célula procariota. Pero la diferencia era que en la procariota los ribosomas valían 70S. Aquí valen 80S. Aquí son un poco más grandes. Pero en este caso vale 80S, pero su función es la misma, la síntesis de proteínas, la fabricación, la producción, la elaboración de proteínas. Donde tú ves ribosomas, los ribosomas están fabricando proteínas.
Ahora, ¿tú sabías que el ribosoma tiene dos subunidades? La subunidad mayor, o también llamada pesada, y la subunidad menor, o también llamada ligera. Todo el ribosoma va a valer 80S, mientras que la unidad mayor o pesada va a valer 60S y la unidad menor va a valer 40S. Ojo, esto no es una suma algebraica, porque si tú lo sumas algebraicamente, 60 más 40 me da 100. ¿No? Profe, pero es 80, sí. Estos son hallazgos de laboratorio, se van a llamar Esberg o coeficiente de sedimentación, ¿ya? Entonces, solamente quiero que entiendas esto. La unidad mayor se le llama 60S, a la unidad menor se le llama 40S. Y en conjunto, en la eucariota vale 80S, porque en la procariota valía 70. Profe, o sea que en la procariota tenemos organoides, claro. Tenemos al único organoide llamado ribosoma en la procariota, en el tema anterior. Pero recuerda, el ribosoma, al ser un organoide, es no membranoso. ¿Ya? Por eso habíamos dicho que en la bacteria no encontrábamos organelas membranosos. Si tú repites ese video de la clase, te vas a dar cuenta que habíamos dicho eso hace tiempo. Donde veas ribosomas, se fabrican proteínas. Y finalmente tenemos al casquete polar que se encuentra en la célula vegetal. ¿Sí? Se encarga de la división celular de dicha célula vegetal. Entonces, mira, mientras el centrosoma se encarga de la división de la célula animal, el casquete polar se encarga de la división de la célula vegetal. Y los ribosomas se encuentran en ambas células. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Sintetizan proteínas, fabrican proteínas. Cilios y flagelos están hechos de proteína tubulina, mientras que en la bacteria, por ejemplo, el flagelo estaba hecho de flagelina. Un espermatozoide, entonces, que es una célula eucariota, deberá tener un flagelo de flagelina o un flagelo de tubulina, si es eucariota. Correcto, muy bien, tendrá un flagelo de tubulina. Listo. Vamos a pasar ahora a los organelas monomembranosos. ¿Qué cosa quiere decir? Que tienen una membrana de cubierta, una membrana de protección, ¿ya? O una membrana, en este caso, revestimiento. Tenemos en primer lugar a los lisosomas. ¿Qué es un lisosoma? Para empezar, se encuentra en la célula animal y es una membrana, es un saquito en la cual dentro de ellos vamos a encontrar enzimas. Estas enzimas comen, degradan sustancias, razón por la cual todo el lisosoma se encarga básicamente de la digestión celular. Si una célula se come, por ejemplo, una bacteria, los lisosomas van a destruir esa bacteria a través del mecanismo de la fagocitosis, ¿no? Entonces, los lisosomas se encargan de la digestión, la fagocitosis de patógenos, bacterias, virus, ¿sí? Y los mecanismos de la autólisis y la autofagia. La autólisis es la destrucción de un componente celular. Vamos a imaginar que este organela ya no me sirve, entonces, ¿qué hace la célula? Lo degrada. Los lisosomas atacan esto de aquí, pues un ejemplo, porque es un componente celular, se llama autólisis. Pero si ahora toda la célula está comprometida, se le va a llamar autofagia. ¿Ya? Recuerda, tanto la autólisis como la autofagia son necesarias para el buen funcionamiento del organismo, porque a veces hay células que tienen que morir necesariamente o componentes celulares que se dañan y también deben en este caso ser degradados. ¿Bien? ¿Dónde se fabrican los lisosomas? En el famoso aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces los lisosomas se encargan de la digestión y la fagocitosis a través de las enzimas que presenta, enzimas digestivas. Luego tenemos al peroxisoma. El peroxisoma va a ser un organela, igual monomembranoso o también llamado citosoma, que dentro de él va a tener enzimas. Ahora, en este caso encontramos podemos encontrar más de 50 tipos de enzimas en el peroxisoma, pero a mí me interesan solamente dos, ¿sí? La peroxidasa y la catalasa. La peroxidasa es aquella enzima que va a formar peróxidos, ejemplo, agua oxigenada. El agua oxigenada, al ser un peróxido, es una sustancia bastante oxidante. Entonces, en este caso, el agua oxigenada se forma gracias al peroxisoma, perdón, a la peroxidasa, a la enzima peroxidasa de todo el peroxisoma. Para que no lo olvides, las enzimas terminan en la palabra asa, peroxidasa. La otra se va a llamar catalasa y su nombre te hace referencia al catabolismo. Y tú sabías que las reacciones de catabolismo, ¿qué hacen?
degradan. Entonces la catalasa degrada esos peróxidos. Por ejemplo, una reacción química muy básica es esta. La peroxidasa hace que el agua se una más el oxígeno. ¿Y qué cosa forme? Forme peróxidos. Mira, ahí está. ¿Sí? Esta reacción química la hace la peroxidasa. El agua más el oxígeno forma peróxidos. Y la catalasa hace lo contrario. El agua oxigenada, en este caso, porque esta es agua oxigenada ya, no es agua normal. ¿Qué va a hacer la catalasa? La va a degradar. ¿En qué? En agua más oxígeno. Mira, te das cuenta, ¿no? Y yo estoy seguro que esta reacción química tú la has visto muchas veces. En una herida te han echado agua oxigenada y se ha formado espuma. La espuma sería agua más oxígeno. Entonces, eso estaría evidenciando la presencia de catalasa, la acción de catalasa que degrada peróxidos, mientras que la peroxidasa forma esos peróxidos. Entonces, de forma general, ¿qué podemos decir? Que los peroxisomas participan tanto en la producción como en la degradación de peróxidos. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se encuentra? En ambas células. Luego vamos a encontrar a los famosos glioxisomas, que se van a encontrar netamente en la célula vegetal. El glioxisoma es un tipo de peroxisoma que presentan algunas células vegetales. Mira, esto es algo muy simple. Los lípidos, tú sabes que generalmente los lípidos simples y complejos tienen alcohol más ácido graso, ¿no? Tú ya sabías eso por bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El glioxisoma transforma ese ácido graso en un carbohidrato, en un glúcido. Y tú sabías que los glúcidos pueden, en este caso, oxidarse rápidamente para producir energía. Entonces, mira, la planta puede transformar el aceite en glúcidos, en carbohidratos y luego obtener energía. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso que los lípidos en nosotros se acumulan, por eso nos sale papada, ¿no? Por eso las chicas quieren ir al gimnasio, porque es acumulativo. Si tuvieras glioxisomas, eso pasaría de forma natural, cuando requieres más energía. ¿En qué mecanismos pasa eso? Por ejemplo, en la germinación de la semilla. Como la semilla germinado quiere mucha energía, los glioxisomas se activan. Y a ese conjunto de reacciones químicas se le va a llamar el ciclo del glioxilato. ¿Sí? Y luego encontramos a la famosa vacuola. La vacuola va a ser aquella estructura presente en las células vegetales y básicamente tienen la función de almacén. Almacén, almacén, almacén. Pueden almacenar, por ejemplo, agua, pueden almacenar aire, pueden almacenar pigmentos, ¿ya? Pueden almacenar muchas sustancias. Generalmente cuando se llena de agua, o sea, cuando esta vacuola está llena de agua así, se le llama célula turgente. La célula turgente va a ser aquella célula vegetal llenecita de agua. ¿Ya? Ahí está. Digamos como que está gordita la célula. Turgente, está en estado turgente. Ahora, puede almacenar también alcaloides, puede almacenar pigmentos, accesorios. Entonces, la vacuola tiene una función básicamente de almacén. En los animales tenemos vacuolas pequeñas y numerosas. Por ejemplo, las famosas vacuolas contráctiles. Estas vacuolas contráctiles o pulsátiles van a ayudar a que la célula se mueva, por ejemplo. Hay una diferencia básica. Si tú quieres dibujar tu célula vegetal, primero siempre dibujas la pared celular que está acá. Aquí está la pared. Y luego dibujas una gran vacuola. Tan grande es la vacuola de los vegetales que incluso el núcleo está a la periferia, está a un costado. Mientras que en una célula animal vas a dibujar pequeñas vacuolas. Esa sería una diferencia básica. En la célula animal, las vacuolas son pequeñas y múltiples. En la célula vegetal, la vacuola es grande y única, tanto así que incluso ocupa el mayor espacio de la célula y al núcleo en este caso, lo manda para un lado, lo desplaza hacia un lado. Muy bien, todos estos en conjunto se van a llamar organelas monomembranosos o citosomas. Faltaría ver a los organelas bimembranosos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Organelas que tienen dos membranas. ¿Sí? En primer lugar tenemos a la mitocondria, que se encuentra en todas las células, ¿sí? Tanto animal como vegetal. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la encargada de aportar ATP, de aportar energía a las células. Entonces las células necesitan energía, necesitan ATP, y la mitocondria va a realizar un proceso llamado respiración celular.
que algunos ya deben conocer, ¿no? Se da la glucólisis, luego se da el ciclo de Krebs, ¿no? Luego se da la cadena respiratoria. Entonces, son mecanismos muy interesantes que hace la mitocondria para obtener energía. O sea, digamos que es la central energética, ¿ya? Y luego tenemos a los plastos o plastidios, que son estos dos de aquí. Vamos a ver por acá, los plastos o plastidios. Serían esto de aquí, estos dos. Y vamos a encontrar dos tipos de plastos o plastidios. En primer lugar, los cromoplastos, cromo tienen color, entonces almacenan pigmentos los cromoplastos. Y en segundo lugar, los leucoplastos que no tienen color. Entonces, ¿qué cosa van a almacenar? Sustancias de reserva, básicamente. Sustancias de reserva. O sea, los plastos o plastidios que pueden ser cromoplastos o leucoplastos almacenan o se encargan de la función de almacenamiento, básicamente. En el caso del cromoplasto que vamos a estudiar acá, almacena pigmentos. Esos pigmentos, ¿no? Le van a dar ciertas características, por ejemplo, a las plantas, a los frutos. El pigmento más conocido es la clorofila, de color verde, ¿sí? Entonces, como la clorofila es el más abundante, aquel cromoplasto que tiene clorofila se va a llamar cloroplasto. Es decir, el cloroplasto va a almacenar clorofila adentro. Y tú ya sabías que la clorofila se encarga, por ejemplo, del mecanismo de la fotosíntesis. La xantófila va a ser ese pigmento de color amarillo. Por ejemplo, lo puedes encontrar en el zapallito, ¿no? El licopeno es ese pigmento de color, en este caso rojo. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en un tomate. Y el caroteno es de color anaranjado. Por ejemplo, lo puedes encontrar en una, qué sé yo, en una zanahoria. Entonces, esos son los cromoplastos y almacenan diversos pigmentos en la planta. Ahora, en caso de las algas, también hay pigmentos. Por ejemplo, el pigmento ficoeritrina es de color rojo. Entonces, la ficoeritrina se almacena y todo el cromoplasto sería de color rojo. Entonces, como el cromoplasto es de color rojo, se le va a llamar rodoplasto. Un rodoplasto de color rojo almacena ficoeritrina. ¿Y cómo se llaman estas algas? Se llaman algas rojas. Algas rojas, ¿ya? Presentan rodoplastos y el rodoplasto almacena ficoeritrina. Feoplastos se van a llamar a las famosas o las algas pardas. Las algas pardas tienen feoplastos y dentro de los feoplastos tienen el pigmento de color, en este caso pardo, ¿no? En este caso medio marrón, que se van a llamar ficosantinas o fucosantinas, ¿ya? Y las algas doradas van a tener, en este caso, xantoplastos, y dentro de los xantoplastos vamos a encontrar a la xantófila de color amarillo, ¿ya? Entonces en las algas también podemos encontrar rodoplastos de color rojo porque almacenan ficoeritrina, feoplastos de color, en este caso pardo, porque almacenan ficosantina o fucosantina, y xantoplastos si almacenan, en este caso, sustancias de color amarillo como la xantófila. Esto es para las algas, el de arriba fue para las plantas. Y en el caso de los leucoplastos, ellos van a almacenar sustancias de reserva. Como te dije, no son pigmentos, ¿no? No son pigmentos. Por ejemplo, el almidón. La palabra leuco es blanco, o sea, ellos son blancos o incoloros. Si almacenan almidón, puede ser que acá adentro almacenan almidón, se van a llamar amiloplastos. Amiloplastos se almacenan almidón. Pueden almacenar aceite, se les van a llamar oleoplastos o también elaioplastos. Si almacenan almidón, se les van a llamar oleoplastos o elaioplastos. Y si almacenan proteínas, se van a llamar proteinoplastos. Fácil, ¿eh? Proteinoplasto se almacena proteína. Oleoplasto o elaioplasto se almacena aceite. Y amiloplasto se almacena almidón. Si te das cuenta, no tienen color. Esos serían los famosos organelas bimembranosos. Pasa algo curioso con los organelas bimembranosos. Ellos presentan su propio ADN circular. Presentan su propio ADN circular, ¿sí? Y presentan sus propios ribosomas. ¿Te das cuenta? Razón por la cual las mitocondrias y los plastos o plastidios van a ser considerados, ¿qué cosas? Van a ser considerados organelas semiautónomos. Quiere decir que no le hacen mucho caso a la célula. ¿Por qué? Porque tienen su propio ADN. Pero es un ADN circular y tiene sus propios ribosomas. ¿Eso no te recuerda a una bacteria? Las bacterias tenían su ADN circular y sus propios ribosomas.
¿Y por qué será que estos tienen ADN circular? Por ejemplo, si comparamos con los otros no van a tener ese ADN circular como tú crees, ¿no? Ellos no van a tener su propio material genético, como sí tienen ellas. ¿Eso a qué se debe? Eso lo explicó Lynn Margulis en su teoría endosimbiótica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Mira, una procariota grande se comió a una procariota pequeña, a una bacteria, en este caso aerobia. Se la comió. Y lejos de degradarla, lejos de oxidarla con sus enzimas, se dio cuenta que esta bacteria le podía servir. Entonces le hizo una casa. Le hizo una casa y esta bacteria se quedó a vivir en esa casa. Y así nacieron las mitocondrias. Entonces, si te das cuenta, la mitocondria tiene dos membranas, una membrana de ella y la otra que le dio la célula huésped. Y como fue una bacteria, adentro se quedó su ADN circular, adentro se quedó sus proteínas, sus ribosomas. Y lo mismo pasó con el cloroplasto, ¿no? Una bacteria fotosintética, por ejemplo, que podría ser una cianofita, una cianobacteria, es una bacteria que al introducirse, lejos de ser degradada, ¿qué hicieron? Le hicieron una membrana de cubierta y así nacieron, ¿qué cosas? Nacieron los cloroplastos. Entonces, es una teoría que explica cómo estas bacterias que ingresaron a otra más grande no se degradaron, sino se quedaron ahí y lo llegaron a formar parte de esta célula y así habrían nacido las células eucariotas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabías que las procariotas, ahora vamos a ver por acá, aparecieron hace 3.600 millones de años. Y luego a través de muchos procesos aparecería la eucariota hace 1.600 millones de años, por ejemplo con la endosimbiosis, es decir, organismos se sumaron a ellas para poder llevar a cabo una función determinada. Entonces, eso es lo interesante de la teoría endosimbiótica planteada por Lynn Margulis. Las células eucariotas o el mecanismo de eucariogénesis fue la consecuencia de la incorporación sucesiva, ¿no?, de bacterias de vida libre. Entonces, eso sería muy interesante para explicar el proceso de por qué las mitocondrias tienen su propio ADN circular, sus propios ribosomas y son semiautónomos. Estos plastos o plastidios que se encuentran en la vegetal, que pueden ser cromo o leucoplastos, jovencitos, básicamente provienen de estructuras anteriores, que se van a llamar proplastos o proplastidios. Y dato curioso, la mitocondria solamente viene de origen materno. ¿Qué cosa quiere decir? En la fecundación, vamos a imaginar que ese es un óvulo, ya, entre comillas óvulo, llega el espermatozoide a fecundar al óvulo y el espermatozoide solamente tiene ADN. Mamá es la que hereda las mitocondrias. O sea que gracias a mamá tenemos energía para poder caminar, para poder correr, para poder llevar en este caso nuestro día a día. Esa sería la función de las mitocondrias. Entonces, haciendo un repaso, recordamos que los organelas pueden ser de tres tipos. Los organelas no membranosos, llamados también organoides, los organelas monomembranosos o también llamados citosomas, y los organelas bimembranosos. Paréntesis. Las bacterias, los procariotas, solamente tienen organoides, es decir, tienen solamente organelas no membranosos, porque habíamos dicho que en las bacterias no vamos a encontrar organelas membranosos, no vamos a encontrar lisosomas, no vamos a encontrar mitocondrias, no vas a encontrar, por ejemplo, glioxisomas, pero sí vas a encontrar al único organoide no membranoso. ¿Y quién es? Al ribosoma. En la procariota puedes encontrar ribosomas, pero 70S. Aquí los ribosomas van a valer 80S. Muy bien, pero valgan lo que valgan, ¿se encargan de qué? Se encargan de la síntesis proteica. Centrosomas, división animal, casquetes polares, división vegetal. A partir de los centrosomas se forman cilios y flagelos hechos de tubulina, razón por la cual estas características de cilios y flagelos están hechos de tubulina. Los cilios generalmente se encargan para el movimiento o transporte de sustancias, ¿no?, porque se mueven y dejan pasar cosas, y los flagelos desplazamiento. Organelas monomembranosos, lisosoma, peroxisoma, gloxisoma y vacuola. Ya sabes que básicamente los lisosomas y peroxisomas son de la misma familia, porque son bolsas con enzimas, ¿no? Y de esa nace en la vegetal el glioxisoma. La vacuola se encarga en este caso, almacenar sustancias, agua, pigmentos, aire. En la vegetal es única, en la animal es múltiple.
Y en el caso de los organelas bimembranosos, ya sabes que la mitocondria y los plastos o plastidios, que pueden ser cromoplastos o leucoplastos, habrían sido bacterias de vida libre que luego se asociaron y formaron a la célula eucariota hace 1600 millones de años, explicado por la teoría de Lynn Margulis. Muy bien, entonces de esta forma finalizamos ello. Y si presentas alguna duda respecto a los temas que hemos explicado, no te preocupes en hacerlas llegar a través de las clases online y la asesoría vía WhatsApp. Nos vemos chicos, hasta pronto, sigan estudiando y cuídense mucho. Hasta luego.